La lupa, esta encuesta realizada por Ipsos y publicada por América Televisión anoche, porque si bien ya lo hemos dicho en nuestro café de noticias, hay la preferencia electoral nos indica que a Pedro Castillo 43% lo favorece, a Keiko Fujimori el 34%. Hay algunos que hablan de que la distancia se ha acortado con diferencia a la encuesta anterior, pero mejor le preguntamos a Arturo Maldonado, doctor en Ciencias Políticas, y él nos va a contar cómo van las tendencias del electorado. Arturo, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Las encuestas se pueden leer de diferentes maneras, ¿no? Y siempre a conveniencia de los simpatizantes, como decía un momento. Hay algunos que dicen que la distancia se ha acortado, que favorece a Keiko Fujimori, que el antivoto ha bajado, otros que Pedro Castillo sigue llevando la ventaja, sigue creciendo. ¿Cuál es la lectura como analista que tú realizas? Bueno, si miramos las cifras generales, uno ve que, digamos, puntualmente la distancia parece haberse acortado un poco, pero si comparamos, como es lo recomendable, casa encuestadora, la subcasa encuestadora, ¿no? Al parecer, digamos, todas estas diferencias entre Castillo y Keiko Fujimori siguen estando dentro de los márgenes de error, así que por ahí, digamos, en el nivel general, en el nivel agregado, no podríamos decir que efectivamente se han estado acortando las distancias todavía, ¿no? Más novedades creo que hay en el desagregado. ¿Y qué es lo que dice el desagregado, precisamente? Sí, en el desagregado es, por ejemplo, importante cómo, digamos, hay muchos aspectos resaltantes, ¿no? Cómo la cuestión entre los niveles socioeconómicos se ha polarizado, ¿no? Es decir, tenemos ahí a Keiko Fujimori con 80% de aprobación en el nivel socioeconómico A y a Pedro Castillo con 60% de aprobación en el nivel económico E. Digamos, esto no era así tan diferente en encuestas anteriores, ¿no? Además, también esta encuesta confirma nuevamente que es una elección entre Lima y el resto del Perú, ¿no? Es decir, todo el resto del Perú, digamos, está a favor o vota mayoritariamente a favor de Pedro Castillo, excepto Lima. ¿No? Esto ya se está confirmando otra vez, pero sin embargo hay algunos bolsones donde la cosa todavía es más competitiva y donde quizá, digamos, sea importante para los candidatos como arenas electorales luchar, digamos, en estas semanas que faltan, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del norte del país, donde, digamos, hay como 30% de personas que todavía dicen que van a votar blanco viciado, que no precisan. Eso es eso es muchísimo, sobre todo considerando que en el norte del país es una zona, además de Lima, demográficamente importante, más allá, por ejemplo, del oriente, inclusive más allá del sur, ¿no? En el norte del país está como un tercio del electorado nacional, en Lima hay un tercio, en el norte hay un tercio, y en el resto del Perú hay otro tercio. Entonces creo yo que esta región, esta zona del país es importante, ¿no? Y además una zona porque hay, digamos, un grupo importante de gente indecisa. Doctor Maldonado, muy buenos días. Y vayamos un poco a las causas. ¿Cuál es la causa para que esta distancia, si bien son 9 puntos, como usted dice, pero todavía se mantiene considerando el margen de error? ¿Qué es lo que ha sucedido? En todo caso, ¿no están todavía funcionando las estrategias electorales para poder revertir esta situación, sobre todo en el caso de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori? No, ahí también, más allá de mirar, digamos, las personas que van a votar hacia ella o hacia él, no, yo creo que sí hay también una tendencia interesante en el antivoto, ¿no? Y creo que ahí sí también habría que fijarse bastante, porque en el caso de Keiko Fujimori, mejor dicho, la distancia, digamos, entre aquellos que dicen no votar por Pedro Castillo nunca y aquellos que dicen no votar por Keiko Fujimori nunca, se ha acortado, y eso creo que sí lo podemos decir con seguridad, ¿no? Es decir,
si es que en la encuesta anterior de Ipsos esto era, digamos, aproximadamente 30% favoreciendo a Pedro Castillo, ahora esa distancia sí se ha reducido, digamos, de una manera estadística, ¿no? Y podríamos decir que en ese caso, sí, la estrategia de Keiko Fujimori, más allá de estar, digamos, convenciendo a un mayor electorado, está, digamos, disminuyendo su antivoto, y en eso sí está logrando ser efectivo, es decir, haciendo que gente pase, digamos, del definitiva no votaría por ella a una opción más moderada, digamos, con respecto a su candidatura. Y en el caso, y lo contrario con el caso de Pedro Castillo, no están logrando convencer a más gente, y por el contrario, ¿no? En la encuesta de Ipsos, más gente, un grupo de gente se está inclinando a ver cómo a este candidato como que nunca podría votar por él. Entonces creo que por ahí también hay una tendencia importante. Y esto marca entonces un norte para los candidatos y para el discurso que de cara a estas elecciones puedan dar. Es decir, si Keiko Fujimori advierte que está doblegando su antivoto, pues puede haber ciertas concesiones a ese electorado, ¿no? Mientras que Pedro Castillo, ¿cuál es su margen de acción para convencer a ese antivoto? Porque teniendo un discurso más moderado, podría al mismo tiempo traicionar a aquellos que buscan algo más radical. Sí, es cierto, ¿no? Sobre todo pensando que en la encuesta también nos da otro dato importante, como que el 54% del electorado pide cambios, pero son cambios moderados, ¿no? Es decir, comparado con, digamos, también hay un tercio del electorado que sí pide cambios radicales y que seguramente estaría más inclinado por una opción de Pedro Castillo, pero más de la mitad del electorado pide cambios moderados, ¿no? Y creo que ahí sí, digamos, eso obliga a los candidatos a una suerte de moderación en ambos casos, ¿no? Porque en el caso de Pedro Castillo una moderación, digamos, de una agenda programática, y quizá en el caso de Keiko Fujimori una moderación con respecto también a lo que es el pasado de su padre, ¿no? Digamos, y esta vinculación con un equipo de campaña muy vinculado a los 90, ¿no? Y con propuestas también muy vinculadas a los 90, quizá también el electorado esté pidiendo algo de moderación en ese sentido. Sí, doctor Maldonado, para hacer un paréntesis en esto del análisis, pero quería proyectarme un poco al futuro. ¿Usted cree que el encuentro o el encuentro de los candidatos en Chota va a tener algún impacto en las encuestas? Recordemos que esta encuesta es del 30 de abril, pero la próxima encuesta, ¿va a haber un cambio? ¿Vamos a notar alguna diferencia? Es difícil saberlo, pero digamos, si a mí me pedirían... Teniendo en cuenta lo que han propuesto los candidatos en Chota. Sí, si me pidieran aventurar una respuesta como los ciudadanos, más allá de, digamos, de las propuestas programáticas, estamos atentos a los gestos, estamos atentos, digamos, a los fluyazos, a las respuestas, y dado que el debate en Chota efectivamente fue un debate mucho de gestos, mucho de imagen y mucho de ataques y de contraataques, yo creo que sí podríamos ver la aguja moverse en la siguiente encuesta. Pero hay dos visiones, ¿no? Hay dos visiones respecto a este encuentro, que es la que reflejan las encuestas. Una es la visión limeña y la otra es la visión de regiones. ¿Podríamos comentar eso, por favor, tras la pausa? Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Ya volvemos. Mañana con 18 minutos, estamos en la rotativa del aire, aquí en RPP, La Voz del Perú. Mabel Huertas y Carlos González los están acompañando. Estamos dialogando a esta hora de la mañana con Arturo Maldonado, doctor en Ciencias Políticas y socio de 50+1, analizando las encuestas reveladas por Ipsos Perú. Quedó pendiente, doctor Maldonado, una consulta de Mabel Huertas respecto a cómo se estaban proyectando el análisis en provincias y en Lima. Así es, y quería completar un poco la idea, Arturo, porque claramente las lecturas son sesgadas, ¿no? Estamos viendo que finalmente las encuestas traducen que el voto limeño es totalmente diferente al voto de regiones, y hablabas tú de los gestos, ¿no? Hay, no sé, una psicología del elector, ¿no? Que si bien quiere conocer las propuestas, los contenidos, el cómo, pues también está muy atento a la frase que dijo tal o cual candidato o candidata, el hecho de que la candidata, por ejemplo, Keiko Fujimori, llegara tarde o hablara muy alto o qué sé yo, cosas que se han estado comentando por ahí. ¿Cuánto afecta eso en el voto o simplemente reafirma el sesgo que cada uno tiene ya?
Sí, bueno, en primer lugar es una mezcla de componentes, ¿no? Dentro de lo programático y dentro de lo que vamos a decir así más identitario, emotivo, ¿no? En ese sentido, efectivamente, no hay argumentos que pueden uno decir tanto a favor como en contra de cada uno de los candidatos, ¿no? Tú bien has mencionado, digamos, el hecho de que Keiko Fujimori, digamos, en el lado positivo del debate en Chota, uno puede decir que, por ejemplo, es una candidata que aceptó, ¿no? Y que tuvo, digamos, el coraje, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? De ir a un territorio, digamos, más favorable al candidato Castillo. Mientras que en el contra, tú también lo has dicho hace un momento, ¿no? Está el hecho de que, digamos, quizás gestualmente se le vio muy mano dura, muy, digamos, amarga, cuando, digamos, la elección se mueve también mucho sobre el entusiasmo y no tanto sobre la amargura o sobre, digamos, la mano dura, ¿no? El caso de Castillo también, ¿no? Yo creo que en el caso de Castillo ha sido muy hábil, digamos, en el debate al momento de hablar al público. Se nota que tiene un manejo de la plaza, ¿no? De los tiempos y de la conversación con el, digamos, con un grupo de ciudadanos reunidos, ¿no? Tiene este manejo, digamos, de grupo, ¿no? Y sin embargo también en la comparación creo yo que la candidata Fujimori logró, digamos, proyectar ciertas críticas y ciertos cuyazos, no solamente hacia él, sino hacia Vladimir Cerrón, que creo que es el objetivo de Keiko Fujimori, de tratar de asociarlo a la figura de Cerrón, ¿no? Sí, doctor Maldonado. Importante realmente el análisis de ir un poco más allá del contenido del discurso. Guiñac, por ejemplo, ha revelado que de parte de Pedro Castillo, en el encuentro hubo 8 ataques personales y de parte de Keiko Fujimori 13 ataques personales, ¿no? En su discurso. ¿Cómo podríamos analizar esto? Mi perspectiva es que el ataque personal no es tan necesario y no sé si realmente resulta bueno para los electores, pero de repente esto puede tener un saldo positivo para los candidatos, por eso es que lo están usando. Bueno, sí, en un sentido estricto, digamos, o en un sentido del deber ser, los debates deberían ser intercambios de ideas programáticas, ¿no? Pero sin embargo creo que efectivamente los ataques ayudan a ver un poco el temple, ¿no? La entereza del candidato que es atacado. Pero sin embargo sí hay un balance en el sentido de que también un candidato no puede solamente dedicarse a atacar. Candidatos en debates pasados que se han dedicado solamente a atacar, al final terminan con una imagen más negativa acerca de ellos que, digamos, logrando transmitir esa negatividad hacia la persona que era atacada, ¿no? Y recordemos, digamos, el rol de Rafael Santos en los debates de primera vuelta, ¿no? Se dedicó a atacar y más bien eso le volvió como un boomerang hacia la misma imagen que tenía este candidato, bueno, minoritario, ¿no? En ese momento todavía. Y sin embargo, sí, ¿no? Como digo, es un balance, está bien atacar, digamos, porque para nosotros como ciudadanos inclusive nos da elementos para evaluar un poco el comportamiento del candidato en escena, digamos, dado que en el gobierno seguramente va a recibir muchos ataques de parte de diferentes sectores. Es bueno saber cómo se comportará, cómo reacciona frente a ellos, pero desde el lado del que emite el ataque, digamos, tiene que tener siempre un balance entre, digamos, sí atacar y sí, digamos, provocar a su contrincante, pero sin tanto, digamos, énfasis en ello que provoque que más bien sea visto como un candidato simplemente negativo. Ahora, Pedro Castillo es un candidato que no es muy asequible, ¿verdad? Sobre todo con entrevistas a profundidad. Responde a los medios que siempre lo acompañan, pero sí, se le continúa buscando para tener entrevistas extensas. No está de acuerdo con que se realicen 4 debates, que es lo que propone el Jurado Nacional de Elecciones. Hay un entrampamiento ahí. ¿Cuánto tiempo más puede durar esa estrategia? ¿Puede resultar siendo un boomerang para él? ¿Y cuán importante es que se den estos debates? Son muy importantes en este contexto porque creo que los ciudadanos estamos buscando respuestas y más detalles sobre los asuntos más vitales, ¿no? Más cruciales en estos momentos, que es la pandemia, tanto en el control como en la próxima vacunación y sobre todo también con respecto a la reactivación económica, ¿no? En ese sentido, sí, yo creo que la estrategia del señor Castillo tiene
un periodo corto de vida, no puede seguir, digamos, esquivando a la prensa, ¿no? En lo dominical se nota, digamos, su ausencia y más por, digamos, voluntad del propio candidato de no estar presente en los medios nacionales de comunicación, ¿no? Y creo que efectivamente eso hace que la otra candidata tenga, digamos, esta oportunidad, ¿no? De poder instalar este discurso, ¿no? Y que lo ha repetido durante el debate, ¿no? De que no se corra el otro candidato, ¿no? Y por más que el otro candidato esté en estos momentos en un periodo reflexivo, digamos, siendo concesivo con él, en un periodo donde efectivamente está viendo, digamos, cómo armar un equipo técnico, creo que ese periodo tiene un límite de cara al elector, ¿no? De definiciones, ¿no? Y de necesidades que efectivamente salga a hablar y pueda, digamos, enfrentarse a críticas y a medios que pueden ser incómodos para su posición. Muy bien, Arturo. Muy bien. Adelante, Mabel. Muchas gracias, Arturo. Nada más queda agradecerte por estos minutos y bueno, ya con el compromiso de conversar en otra oportunidad porque esta carrera electoral todavía continúa. Son las 7 de la mañana con 25 minutos.